Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a Viviendo Consciente Boreal Podcast, este podcast donde la psicología sale del consultorio y nos da herramientas prácticas para el día a día. Somos María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes detrás de este proyecto tan hermoso que es Boreal, y estamos aquí para compartir con ustedes conocimientos, aprendizajes sobre psicología, salud mental, bienestar un poquito más, poniendo la psicología al alcance de todos. Aquí vamos a escuchar sobre ciencia, sobre experiencias y herramientas para la vida. Bienvenida, Dianis, de nuevo. Aquí estamos volviendo a esta dinámica tan hermosa que teníamos. Estábamos un poquito en break, volveremos a break. Total. Más adelante, después diremos por qué. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, Cami, espectacular, bien, bien, me encanta volver a tener estos espacios. Nosotras tratamos de ser súper firmes en publicaciones, ahí van, lento pero seguro, y nosotras nos teníamos en el olvido. Entonces, qué nota, qué rico volver y sobre todo a este espacio que siento que, tal como tú dices, la psicología más allá del consultorio, más allá de la sesión y sobre todo donde si bien compartimos desde nuestra postura psicólogas, es más relajado, ¿sabes? Compartimos un poquito más de nuestra experiencia, compartimos más allá de cosas que van más al día a día, no es la misma formalidad y esto también nos permite conectar y posiblemente a quienes nos escuchan en este espacio relacionarse más con lo que compartimos aquí. Y creo que el tema de hoy cae perfectamente en esa categoría. Así es, Alejita. Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy, que hoy nos vas a instruir una vez más con tanto conocimiento y con tantas fuentes muy útiles de autores que nos han dejado tanto aprendizaje a ti y a mí y seguramente a muchos de nuestros colegas. Total, bueno, hoy el tema es una palabra que ha crecido un montón en búsquedas, en investigación y sobre todo popularidad en el voz a voz y es estrés. Yo quiero que hoy hablemos de estrés, qué es, qué no es, em, pues, con mucha intención de compartirles un poquito de la evolución de este concepto y sobre todo también cuestionarnos la popularidad y uso de la palabra en nuestro día a día, entendiendo el poder que le podemos dar a una palabra en nuestro actuar y sobre todo sentir. Total, totalmente. Y fíjate que tú acabas de decir un punto importante, que ¿qué es estrés? ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Tú qué dices? Como por qué es importante esa definición. Porque desde muy jóvenes podemos empezar a utilizar la palabra estrés. Y yo la he visto en chicos, chiquitos de 6 7 años que ya te dicen, uy, estoy estresado, el colegio es muy estresante. O mi mamá está estresada, por eso me está hablando así. Y realmente entendemos qué es esta cosa del estrés. Yo en mi enfoque más coloquial, es como qué es y con qué se come. Entonces, ahí es donde cae la importancia de, venga, hablemos qué es estrés. Y acá tengo muy, muy, muy presente es la enseñanza de una profesora tremenda en la universidad que me permite, me tomo el atrevimiento de mencionarla, Viviola Gómez. Ella dictaba psicología de la emoción. Y cuando tocamos el tema de estrés, fue espectacular ver y permitirnos cuestionar que es una palabra ampliamente usada, pero que realmente pocos cuestionamos qué significa y sobre todo sabemos, ¿es realmente esto lo que estoy sintiendo o quiero sentirlo? Porque en la moda de estar ocupada, la moda de el ser, quién es importante es quién está ocupado, quién tiene un estilo de vida ocupado, quién anda estresado. Y el, antes de que empezase a crecer más la importancia de las conversaciones en salud mental en el día a día, como ha cambiado mucho en los últimos 5 años, pero necesita aún cambiar mucho más, estrés viene a ser como ese estado, era ese estado deseado, ese estado de respeto, y es aquellas personas que son importantes, que tienen cargos importantes, están estresados. Therefore, estoy estresado.
Ok, ok. Entonces, me encanta que menciones a Viviola porque ciertamente es una profesora que tuvo impacto en la Universidad de los Andes para muchos de nosotros. Em, Cuéntanos, Alejita, hoy de acuerdo a qué autor vamos a coger esa definición de estrés. ¿Ok? Entonces, Cami, yo quiero que entendamos de dónde viene esta palabra. Y Perfecto. esto no es cuento nuevo. El estrés se empezó a popularizar desde en 1937, un psicólogo que se llama Hans Sale, me empezó a mencionar esta connotación biológica del estrés, diciendo que es una respuesta no específica de nuestro cuerpo ante los cambios en una demanda. Y ahí entonces ya hay una conexión directa con un estado físico, con una condición en el cuerpo. Y muchas veces vamos a hablar de una respuesta fisiológica, pero también Claro, vamos a entender una respuesta emocional, mental o cognitiva y sí es de impacto físico. ok, Entonces de allá viene. Desde por allá, en 1937 se empezó a hablar y se empezó sobre todo a vincular estrés como una explicación a enfermedades ya existentes. Y hoy en día tenemos evidencia de esa relación, pero ahí vemos que evidencia de la relación entre enfermedades cardiovasculares, obesidad, mira, migraña, claro, ansiedad, abuso de sustancias, que total, en parte han sido originadas por una situación de estrés. ¿Qué va a ser estrés hoy y cómo lo vamos a entender de una manera más sencilla? Y es cuando hay una demanda, hay un cambio en el ambiente, porque ya vamos a definirlo, hay un cambio en el ambiente y percibo que no tengo las herramientas necesarias para afrontarla. total. Ahí vamos a hablar de estrés. Y algunos van a decir, bueno, es que acá están hablando de esto, pero yo sé que hay estrés positivo, yo sé que hay estrés negativo. Y sí, se habla de estrés o eustrés. Ya cuando dice hay un cambio. Entonces, ese cambio que percibimos en el ambiente puede ser entendido como un reto o como una amenaza. Y mira que la Claro, situación va a ser la misma, pero acá yo ya le estoy dando una interpretación. Y una esta percepción interpretación. de dónde lo estás viendo. Exacto. Y desde ahí ya va a cambiar mi relación con esa situación. Si Claro, es una amenaza o si es un reto. Y ahí conecto a la siguiente quizás pregunta para decir cómo llegamos a esa situación de estrés. Y es, eh, ¿tengo los recursos para cambiar la situación? ¿Para modificarla? ¿Sí o no? Si sí los tengo, ¿están bajo mi control? ¿Sí o no? Que a veces uno ok, puede decir como hay recursos, pero es que no dependen de mí. Es que toca hablar con fulano y fulano tiene que hablar con fulano y hacer esto y esto. claro. Claro, y yo creo que ahí cabe mencionar las situaciones de estrés que se transforman en trauma. Y es como Ujú, estas situaciones en donde también hay muchas preguntas de lo que está pasando, ¿cierto? ujú, Pueden ser situaciones en donde, en el caso de un niño, no entienda mucho de lo que está viviendo, no entienda mucho de lo que está sintiendo. En el caso de un desastre natural, ujú, tampoco haya como mucho conocimiento de qué se supone que tengo que hacer en este momento, em, en qué momento esto pasa, en qué momento esto termina. Porque claro, en estos episodios que tú decías, ¿qué herramientas tengo para abordar esto? Yo siento que también cabe mencionar que la situación que esté tomando lugar tiene que tener algún grado de familiaridad, algún grado de entendimiento, porque entre más preguntas y más ajeno sea lo que estamos viviendo, o más desconocido o más ujú, confuso sea lo que estamos viviendo, va a ser muchísimo más difícil encontrar herramientas o encontrarme con la sensación de que puedo o que tengo algún conocimiento, alguna capacidad para abordar lo que está sucediendo. ujú, ujú. Mira que por eso es súper importante cuando reconocemos que el estrés puede ser el síntoma de algo más o puede ser el Claro, factor de riesgo.
para algo más. Claro. Entonces, en estas situaciones, sobre todo en aquellas que no entendemos, y acá yo creo que es como la tercera, cuarta vez y que pongo el ejemplo de COVID, prometo dejar de hacerlo, pero pues fue una situación que nos sacó de control, un desconocimiento, de ahí se conectó a muchas otras enfermedades, sobre todo ya diagnóstico, se habló mucho de la ansiedad, pero inicialmente también hubo un estrés ante esa incertidumbre ante esos cambios. Entonces ahí falta información. Pero también, y no vamos a negar, se vienen elecciones en 2026 en Colombia. Ese también es una situación de incertidumbre, de estrés, que va a traer y conllevar muchas emociones. Y generalmente por esas épocas vamos a volver no solo desde la iniciativa Boreal, pero sobre todo muchas iniciativas muy bonitas que hay relacionadas a la salud mental y psicología en Colombia que trabajan y hablan de esta incertidumbre. Y también estos son como eventos mayores. Entonces se habla Sí. mucho con la guerra, eh, con un desastre natural, pero también si lo aterrizamos y lo vamos acotando a todas las diferentes situaciones que nos pueden impactar, van a haber unas que son más lejanas, entonces si lo pienso en un modelo ecológico, eso es como el macrosistema, van más allá, y van a haber situaciones que van más relacionadas y acercándose más a mí como individuo. Y ahí es Claro. donde yo empiezo y cuestiono, bueno, ¿cómo veo la situación? ¿Eso es un Es- reto? ¿Eso es una amenaza? ¿Me incumbe? ¿Qué tan relevante y qué tanto me va a afectar a mí? Y no es despersonalizarnos o que no nos importe lo que está sucediendo, sino es tomar en un momento crítico la decisión que me permite ponerme a mí como número uno. Claro, y es como esta toma de perspectiva que permite ya en un entorno donde no es desconocido y no es extremo como puede ser el trauma, sino un entorno estresante solamente, que Ujú, sea estresante, que me permite tener esa perspectiva desde un tercer ojo, o sea, como desde otro punto de vista necesito cambiar la perspectiva para ujú, verlo como una amenaza, como un reto. Lo estoy viendo como una amenaza, entonces mi respuesta va a ser seguramente muy distinta, así lo veo como un reto. total. Eh, y ahí viene no solamente la percepción del entorno, sino la percepción de mí como individuo, ¿no? O sea, un poco como yo, cómo me percibo en mi capacidad para responder ¿Y qué frente a recursos tengo? estos desafiantes, con Ujú, qué recursos creo que tengo y con qué recursos al final, después de mi respuesta, porque a veces pasa que simplemente respondí con lo que creí que era correcto o con lo que fui aprendiendo a lo largo del proceso, me ujú. sorprendí, como O soy capaz adquirir el de... nuevo, o soy más Exacto, fuerte de lo que pensaba. claro. Sí. Y en ese entorno que sí está, digamos, como bajo nuestro control, tú decías algo importante, como bueno, entonces amenaza o reto y después control y no control. ¿Cómo llegamos a definir ese punto? ¿Cómo llegamos como a partir de esa decisión en que controlo y que no? Ujú. Es ahí reconocer que hay situaciones que están ahí, que están presentes y son estresantes. Por ejemplo, em, esperar un resultado de una prueba, de un examen médico, por ejemplo, mis papás vienen medio poco, el resultado de la visa, em, o algo más cercano, si me van a dar un ascenso o no, la respuesta de un proceso de selección. Mira que ahí yo no tengo control sobre todas las variables. Entonces es analizar esa situación que me está generando un cambio en cómo me siento emocional, mental o físicamente y saber, hay que está en mis manos modificar o alterar. Y en estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que, pues no. Si a mí me han comunicado, le vamos a decir en 2 semanas, bueno, pues son 2 semanas en las que no voy a tener respuesta, ya me han planteado un tiempo. Y generalmente cuando hablamos de estrés, pero quiero enfocarme en estrés y no dar el salto todavía, hablamos de estrés y estrategias de afrontamiento, ¿no? Coping Sí, mechanisms. Y ahí ya sí, empezamos a ver, bueno, pues si no tengo tantas cosas sobre mi control, pues voy a alterar cómo me estoy sintiendo al respecto.
qué interpretaciones estoy haciendo sobre la situación. Y es en términos de reconocer las funciones tienen como una misión muy clara, una función, un objetivo, ¿sí? ¿Para qué? Emociones Sí. están presentes en nosotros porque nos están movilizando. Entonces, listo, siento eso. Ok. Pues en ese sentido, quiero que nos cuestionemos y cuando también ustedes, oyentes que han tenido situaciones similares o quizás pueden relacionar, es como, bueno, ¿para qué me sirve continuar sintiéndome de esta manera? ¿O qué función puede tener para mí sentirme de esta manera con la información que tengo? No, creo que acabas de tocar un punto súper sensible para muchos oyentes. A mí me tocó. O sea, como Total, la y para mí decirlo hoy es porque ha ido trabajo de por medio mío. total, me encanta. Nos estamos trabajando también mientras estamos hablando de esto. Claro, o sea, ¿cuál es, cuál es la historia que me estoy contando alrededor de la función de la emoción que estoy sintiendo? O sea, ¿de qué me sirve sentirme culpable, sentirme víctima, sentirme de pronto como, ¿cuál es esa identidad que he construido alrededor del estrés? Porque Y, entonces, ¿cómo? y Dime. mira que ahí estaba el rol que juega a nivel social la idea del estrés, que por eso me parece clave cuestionar y entender también cuáles las ideas asociadas, porque claro, viene en modo queja, pero es que en ese modo queja en parte hay un mensaje de yo soy una persona importante que ando ocupado, me siento así. Pero hasta aquí no cuestionamos también qué idea, qué creencias tengo, conscientes o sobre todo inconscientes, al estrés, va a ser difícil movilizarnos. Y ahí viene en parte de todo esta onda de soy importante, estoy ocupado, tengo muchas llamadas, tengo un mensaje, tengo un inbox de correo repleto, soy una persona importante, soy una persona exitosa. Y hay algunos que nos escuchan que digan, "Uy, no, eso no, no suena para nada a mí", pero habrá otra parte de la población que dice, oiga, sí, sí soy yo. Sí. Y de qué manera incluso la emoción se ha vuelto un hábito, no solamente para mí, sino para mi grupo social, para mi grupo familiar, para mi pareja, o sea, O los una dos, excusa. o una excusa, tal cual, como que necesito que sea un modus operandi en mi vida. Ujú, De qué manera, pues tú y yo ahorita lo vamos a mencionar, se transforma, ¿no? Porque, bueno, sí. entonces, en los casos, por ejemplo, tú mencionaste unos escenarios que me interesa. Y es como estos escenarios en donde yo ya estudié para el examen. Sea, tengo pacientes que pueden tener GRE, examen de residencia, examen de conducción, examen para pasar al doctorado. Ya hice esto. Ya estoy esperando, ya pasé todos los papeles que tenía, ya fui a las citas de la visa, ya hice todo. En ese momento que yo estoy esperando, ya no puedo hacer nada más, Diana, ya no puedo hacer nada más, María Camila. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo manejo este estrés de aquí a que me den respuesta? Porque me dan respuesta en 2 semanas, en un mes. Ujú. ¿Cómo orientamos ahí? Entonces mira que ahí ese estrés viene también asociado a un síntoma de ansiedad. Hay una preocupación por el evento futuro. Sí, Entonces ahí ya lo reconocemos. Por otro sí, lado, ¿podemos afanar el proceso? no, tiene un tiempo, ¿Está hay que ser, sabroso sentirse así? No. no. Podemos crear estrategias que me ayuden a calmar, a identificar esos pensamientos, volverme a un estado de calma y que me permita igual llevar mi vida. Y es entendiendo que en muchos de estos casos no es lo único que estamos haciendo, no es lo único en lo que estamos enfocados. Y ahí es cuando ya damos el salto a estrategias de afrontamiento. Entonces puedo tomar estrategias que le atengan a lo cognitivo, mis ideas asociadas, y si pierdo, y si no paso, y si no obtengo el resultado del GRE, es que esta pregunta estaba difícil, eh, y si no paso el examen de conducción, y si me rechazan el doctorado, y si me aceptan al doctorado, y si no me dan la visa, y si me dan la visa,
reconozcamos eso y creemos estrategias para entender esos pensamientos y sobre todo transformar, traer pensamientos que sean más funcionales. Y acá es muy importante reconocer que no estamos invalidando la emoción, no estamos invalidando las preocupaciones, sino que también estamos reconociendo que hay un momento y un lugar para la emoción y que igual estoy buscando mantenerme como una persona funcional en mi vida. De hay No, más áreas de la vida. exacto, más áreas. Y acabo de poner un ejemplo, pero desde el otro lado del estrés. Y es, Ujú. hay situaciones que puede ser un estrés que es ocasionado por un evento positivo. Irse a vivir a otro país puede ser positivo, si es lo que se desea. La forma en la que viene. Casarse puede ser un evento positivo. Graduarse puede ser un evento positivo, pero también puede ser un evento altamente estresante. Entonces ahí, nuevamente, voy a dejar entonces que eso sea lo único que va a ocupar mi vida. O también quiero que los 24/7 va a estar pensando en el matrimonio. 24/7 va a estar pensando en la graduación. Si bien es un evento positivo y es agradable y va a tener un montón de emociones ahí, en ese cóctel lo reconocemos y por eso igual decimos, esto me puede generar estrés. Miren que ahí es más fácil observar que no va a ser todo la vida de la persona. Es como, hey, chévere, sí, se casa, pero vaya y hable con una persona que se va a casar y que le hable única y exclusivamente de la organización del matrimonio. Creo que cualquiera sale corriendo a los Sí, 10 minutos. afirmativo. Afirmativo y reconociendo que es un evento chévere, que es emocionante, que es anhelado, todo lo que sea bonito relacionado, pero también no puede ser lo único. No es lo único. No es lo único en tu vida, no es el único elemento que te compone como individuo, no es el único elemento al que tu identidad también te va a pedir que le trabajes. Exacto. Entonces Ujú. ahí en estas estrategias de afrontamiento estamos manteniendo esa perspectiva y buscamos es diseñar pensamientos que me reorienten. También puedo cambiar cómo me estoy sintiendo al respecto. Entonces sí, es mucho la ansiedad que genera y entiendo que la genera, Ujú. que realmente él se está sintiendo esto. Permítetelo sentírtelo, pero también permite transformarlo. Porque si no van a ser las 2 semanas más largas. Y yo creo, Maga, pues que yo te he comentado, y sobre todo cómo esto se ve y que nosotras decimos, bueno, acá compartimos conocimiento, pero esto viene también con experiencia. Así es. Yo recuerdo muy bien, tuve mi entrevista del doctorado, viernes 7 de la mañana, 2 de diciembre, full, me acuerdo. Wow. Amigdalitis, como no, presente. Tu- Claramente. Claramente, tuve la fortuna que en ese momento claramente yo no sabía. Esto fue entendiendo la experiencia cuando, después del resultado y demás. Y es, al final de la entrevista me dicen, bueno, vamos a comunicarnos nuevamente a mediados de la semana siguiente. Va a recibir algún correo notificándole la decisión. Y yo, ok, perfecto. Termino, es muy 7:30, 8 de la mañana, uno hace la respectiva divulgación del evento, eh, el respectivo manejo de emociones, el- y vas a creer tú que el domingo, me despierto yo a las 5 de la mañana soñando que tenía un correo con la mugre respuesta. O sea, claramente hay estrés y claramente hay ansiedad ahí presente. Entonces uno se despierta un domingo durmiendo bien sabroso, teniendo el chance de que no hay que trabajar en ese momento para decir como, oiga, no, entonces, ¿qué hago? Pues Diana, aquí, Colombia, Inglaterra, donde sea, no te van a trabajar un domingo, no te van a enviar un correo un domingo, te dijeron la otra semana, dale tiempo, déjalo ser. Déjalo ser, déjalo ser. Creo que dejar ir, soltar, muchas personas lo tienen como asimilado como algo negativo, algo malo, algo que incluso refleja despreocupación o refleja
como irresponsabilidad o desentendimiento, como en el momento en el que yo lo suelte y diga como, ay, bueno, que ya sea lo que tenga que ser porque ya hice todo, de qué manera estoy siendo una persona poco interesada, poco metódica, como así que déjalo ser, o sea, tú tienes que estar pendiente de tu correo todo el día si verdaderamente te importa. Y claro, entendiendo el estrés como una manera en la cual yo demuestro interés o demuestro, sí, la ansiedad y el estrés se vuelven mi termómetro de interés y mi termómetro de motivación. Y Pero claro, también tu forma de mostrarle a la sociedad y a aquellos alrededor tuyo que te importa. Y es por exacto. eso que es tan relevante cuestionarnos qué ideas tenemos asociadas. Claro, Entonces yo, no estás estresada por el doctorado, no estás estresado por el examen, no. Uy, pero yo te veo muy tranquilo y como, o sea, la tranquilidad es mala, la sí, sí, tranquilidad. yo he tenido esos comentarios. A mí hay momentos que me dicen, ay, pero yo no pensé que un doctorado fuera así de relajado. Y es como el hecho de que yo no esté Gritando. quejándome, llorando todas las semanas. Ha habido momentos, no voy a negarlo, hacen parte del camino. No implica que ya sea lo más fácil del mundo, sino es cómo lo manejo y que no quiero la idea que hay que estar así o sintiéndome así, atada a estar haciendo una actividad. Entonces, en ese momento, esperando, listo, coge, va el mensaje, no me va a llegar un correo el domingo, hey, bájale. Sé que es importante y sobre todo la cantidad de decisiones en cadena es importante, pero me iba a cambiar el hecho si yo estaba pegada al correo el domingo. Nada, Nada, es que ni siquiera están trabajando un domingo. Ojo, esto no cambió el hecho de que el ser humano el domingo se levantase, el lunes, día laboral, se levantase muy 5:15 de la mañana porque tenía hábitos, malos hábitos que uno tiene, el correo sincronizado y hay una alerta y el corazón a mil. claro. Pero en Pero ese instante ya hubo una respuesta. Y digo, soy un ser humano con mucha suerte, porque si tú piensas, yo tuve una entrevista el viernes y el lunes yo ya tenía una respuesta. O sea, hay que reconocer y también hubo un factor de suerte. Yo tengo compañeras que tuvo la entrevista y al mes y medio le llegó el correo, porque la China la entrevistaron a inicios de noviembre y a mí el 2 de diciembre. Ah, suerte. Y cada uno va mirando y maneja la situación en ese momento. Entonces claro, es cómo vamos a tener esas estrategias de afrontamiento. Pero acabo de caer en cuenta algo, Cami, que no se nos puede saltar. Y es cuando tú mencionaste que a veces el estrés se transforma en algo traumático. Yo quiero mencionar el estrés crónico. Es entendiendo que el estrés puede tener impactos en nuestra salud física. Y entiéndase acá, y de ahí es cuando hablamos de un estrés de una perspectiva clínica seria, y es aumento de migrañas, tensión muscular hasta el momento que puede ser incapacitante, em, mu- súper popular y famoso en estos días, gastritis, y hay que entender, es que yo vivo con gastritis hace 5 años, claro. y no es que se lo estén gozando, cero, pero viene atado a esas ideas de el estrés y una relación que muchas veces están los motivos, Claro. están las situaciones dadas, pero también está la posibilidad de tratar nuevas estrategias de afrontamiento. Entonces, acá es cuando decimos el estrés va y súper conectado a enfermedades físicas. Y también, de ahí que no, oh sorpresa, hay médicos que recomiendan a sus pacientes, vaya y hable con un psicólogo a ver qué le puede recomendar, porque nosotros ya le hemos hecho el tratamiento de A, B, C y D y hay cambios que aún no se han dado. Puede ser un tema somático y empiece la somatización. Pero es el estrecho link, esa estrecha relación que hay entre la salud física y salud mental, porque somos un hito. Y creo que esta parte no se nos puede escapar y es, va a suceder, puede que esté sucediendo y también es por eso que es muy importante cuestionarse y tener quizás a veces ayuda en em,
cuestionamiento, ese acompañamiento para saber cuáles son las raíces de ese estrés, qué ideas tengo asociadas y qué me está generando continuar sintiéndome de esta manera. Yo creo que a lo largo de todo lo que decimos, una idea clave que se tienen que llevar nuestros oyentes es esa interpretación, porque el hecho de que tú lo veas como una amenaza o como un reto depende del enfoque, depende de la percepción y recordemos que la percepción bajo la cual lo estás interpretando no es la única bajo la cual lo puedes interpretar. Un Mm. león no puede ser, no tiene que ser interpretado como una amenaza para todo el mundo, así como una charla en público no es una amenaza para todo el mundo, así como un examen no es una amenaza para todo el mundo. Entonces, poder nosotros como seres humanos, ya sea buscar ayuda terapéutica, encontrar herramientas de aprendizaje que nos permitan flexibilizar y aprender cómo Mm. modificar nuestra percepción de la realidad para que sea un reto y este estrés se vuelva una fuente de evolución y de aprendizaje Ujú. de algo que nos resultó muy difícil de vivir en su momento, pero que después hay una sensación de gratitud, aprendizaje, cierre de ese Ujú. momento en cuanto a, uff, pero aprendí mucho, crecí mucho, me desarrollé mucho, maduré y evolucioné como ser humano. O Eh, también darse cuenta, ese no era mi entorno, También tuve que salir de es otra ahí, manera de tuve evolución, que pedir ayuda y claro, pude salir de ahí. No sí, todo está, todo- no somos superpoderosos, no está en nuestra misión solucionar el 100%. Por eso también podemos mirar, ok, acá necesito ayuda. Y eso también es totalmente. válido. Y tú mencionas algo que yo creo que, bueno, podemos explicar un poco en general, que es el tema físico, Mm. entendiendo el estrés pues como una emoción secundaria al miedo, entendiendo que el miedo, la función del miedo es supervivencia, y que en ese orden de ideas, cuando sentimos esta emoción, pues nuestro cuerpo también se adapta a las respuestas de supervivencia, que puede ser ataque, huida o parálisis. Ujú. Entendiendo que se prioriza sistema circulatorio, se prioriza sistema respiratorio y se sacrifica la oxigenación o se sacrifica el flujo de sangre del sistema digestivo y el sistema de defensas, porque en ese momento no es lo más importante No. si nos vamos a defender, si vamos a atacar o si vamos a paralizarnos para determinada situación. Entonces, claro, ahí es donde quiero que las personas entiendan por qué se me bajan las defensas, por qué sufro de de temas gástricos en momentos de estrés. Por eso, porque tu Ujú. cuerpo no está, o sea, está priorizando la oxigenación de otros sistemas. Y pues claro, si mi sistema digestivo dura a medio tanque de aire o medio tanque de oxígeno durante un mes, 2 meses, un año, 2 años que duró pandemia, pues de qué manera esto va a tener repercusiones más adelante o incluso va a ser el puente como perfecto para que lleguen otros virus, porque las bacterias siguen existiendo, los virus siguen rondando. Entonces, María Camila, yo pasé por un momento de estrés muy fuerte, tuve una bacteria gástrica y esto arrasó con mi sistema digestivo, lo tengo entre mis pacientes. Entonces, entender que el estrés tiene causas fisiológicas, por supuesto, pero no todas las causas fisiológicas son estrés. Y creo que con esto también queremos cerrar. O sea, por favor, no todo en la vida es estrés. El dolor de cuello no es estrés solamente, el dolor de espalda no es estrés solamente, el dolor gástrico no es estrés, esto es estrés, esta migraña es estrés, este tema facial es estrés. No necesariamente, por el hecho de que esto esté de moda, no significa que tu cuerpo te esté mostrando un tema emocional únicamente. Total, y es ahí cuando resaltamos, pues miren y reflexionen cuáles son sus ideas asociadas a estrés, la idea de estrés como tal y estar estresado. Y de ahí ya les da la posibilidad siempre de tomar cambios, efectuar cambios que permiten aliviar estas situaciones físicas. Me encanta cuando justo antes de esta llamada decías como, hay que cambiar la almohada. Y está súper importante reconocerlo. Como, listo, no es. Puede que
hayan mayores niveles de estrés por un bajo nivel de descanso, resultado a que haya una mala almohada, un mal colchón. Sí, pero el estrés no es la fuente. Estamos Exacto. relacionados. Y hay, hacer esas conexiones clave. Es clave. Pero también cuestionarse, bueno, ¿cuál es la función de decir que estoy estresado? ¿Qué ideas tengo asociadas a eso? ¿Qué significa para mí comunicarlo? ¿Cómo lo comunico? ¿Será que hay por ahí debajito algo de orgullo escondido? Porque Total, me da un estatus sí. que duele reconocerlo, porque es como, oiga, pero ¿cómo se le ocurre esto si esto no es una situación agradable para mí? A mí no me gusta sentirme así. No, pero por lo mismo vale la pena que nos cuestionemos. Esto hace parte de las ideas y sobre todo este cuestionamiento del rol del estrés. Se ha estudiado en la sociología y es Mm, entendiendo el- la importancia o el rol que esto juega en las comunidades y en las ideas de la sociedad. Entonces, de ahí viene esta idea de, hey, cuestiónese y verá que no es de chiste, no es de gratis, pero sí va a permitirnos entender mucho más de, bueno, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo. Y cuando están estas situaciones, vamos a hablar full de estrategias de afrontamiento. Ahí, esa es la siguiente parte de cómo puedo afrontar situaciones de estrés, situaciones de ansiedad. Se ha creado y hay una teoría bellísima de Lazarus, eso viene desde los 90 sobre estrategias de afrontamiento y se ha conectado y utilizado un montón en deporte para transformar eso que estoy sintiendo. Porque la visa, el tiempo de la visa va a estar, el tiempo del GRE va a estar, el tiempo de la espera del doctorado va a estar, del examen de conducción va a estar. Y de lo mismo de todos los otros eventos positivos y mil y un motivos que pueden generar cambios en cómo nos sentimos cognitiva, emocional y físicamente. Sí, yo creo que ahí es donde la invitación sigue en pie de Boreal y es cómo a través de ayuda terapéutica, ayuda de coaching, ayuda en talleres, tú logras esa reinterpretación, logras esa reestructuración. Ujú, Y claro, de estrategias es esa flexibilidad si lo estás viendo en blanco y negro, si estás teniendo esto que entendemos como pensamiento polarizado. ujú, eh, Siempre, nunca, nada, todo. Cosas que no obedecen a la realidad en ningún momento. Si lo estás viendo como un único elemento dentro de tu identidad, si llego a perder este examen, si llego a no obtener la visa, si llego a no lograr este objetivo, dejo de ser y no, hay otros componentes dentro de ti que te estructuran como individuo y que también porque quites una base en el edificio no quiere decir que todo se desmorone. Hay otras que sostienen y por eso también es tan importante en esos momentos entender cómo mi red de apoyo es tan importante, mi identidad como hijo, como miembro de comunidad, como estudiante, como profesor, como madre, como pareja, es súper importante. Creo que ahí en eso mi última reflexión por mi parte sería esa, Alejita, cómo tenemos diferentes herramientas que actúan protectoras en cualquier momento de estrés, esté o no esté bajo nuestro control, como lo ujú, son nuestra fuente de apoyo social, nuestra red de apoyo social, y qué creencias tenemos, sean espirituales o sean de religión o sean de creencias, de fuerzas, puede ser incluso ciencia, de lo que yo creo que controla este planeta y cómo actúa a mi favor o cómo yo puedo soltarlo a ujú, eso más grande que yo, que me permite decir, bueno, no, esto yo ya no lo puedo controlar, ocúpate tú, universo, estrellas, planetas, Dios, en lo que creas, que también está muy bien, pero que es una herramienta que psicológicamente ayuda mucho a que liberes y sueltes, porque uno ya lo entiende como dejarlo ir, soltarlo y no desinterés. Es ujú, decir, incluso socialmente a veces es aceptado. Lo dejé en manos de Dios y hay personas que alrededor te van a decir, uy, qué bueno que lo hiciste, qué bueno porque si Él sabe
las cosas que hacen. No, mira, lo dejé en una velita, en un templo, lo recé, lo medité y allá quedó. Entonces, claro, es como que se está horneando y mientras tanto tú estás siguiendo haciendo las demás cosas de la casa porque otras áreas de la casa también requieren atención, no solamente lo que estás horneando en la cocina. No estoy en sí enfrente del horno esperando a que esté, Claro. sino estoy haciendo otras cosas que requieren mi atención y que también son importantes. Uf, gracias Maca por tremenda reflexión, tremendo cierre y recuerden, entonces nuestros principales mensajes va, piensen sus ideas, aprender a dejar ir, creo que ese es un gran mensaje, sobre todo un gran reto que tenemos y recuerden que aquí parte de los episodios que ya hemos hecho en podcast, hemos hablado de algunas estrategias, sobre todo para dejar ir, como mindfulness, hemos hablado de regulación emocional. Estas se relacionan a estas estrategias de afrontamiento para situaciones de estrés, tanto negativas como positivas, que se presentan en la vida y en últimas nos están mandando el mensaje que estamos vivos, que estamos en un entorno cambiante y dinámico. Entonces, no es precisamente una mala sensación si la sabemos llevar. Muchas gracias por conectarse, llegar hasta aquí en nuestro episodio de estrés en la vida y sobre todo en compartiendo estas experiencias también que tenemos asociadas al estrés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejita, por todo ese conocimiento y por toda esa instructiva. Creo que nos dejas también con un modelo muy sencillo para entenderlo. Gracias. Gracias. Chao.